Seguramente no lo ha notado, pero desde principios de año los precios del petróleo se han desplomado. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto pasado, el barril de WTI perdió más de 25% de su valor y el Brent retrocedió 22%. En realidad, el petróleo no ha dejado de bajar después del stop and go económico mundial desde la primavera de 2022. El WTI cayó a $58 en mayo pasado contra $114 3 años antes. Una caída espectacular que se tradujo en Francia por un pequeño retroceso de 3,5% del precio del gasóleo en la bomba. Y a un 3,5% redondeo. Pero hay motivos de preocupación en otros lugares. Los países productores agrupados en la OPEP intentaron revertir la tendencia desde finales de 2022 al ralentizar las bombas para hacer subir los precios. Pero desde el mes de marzo, marcha atrás, todas, las perforaciones han retomado con más fuerza por una decisión de Arabia Saudita. El mundo se hunde bajo el petróleo y los precios vuelven a bajar. Si la OPEP ha decidido de repente abandonar la idea de un barril a $80, pueden imaginar que no es un sacrificio. Es una estrategia llevada a cabo en el corazón de una verdadera guerra entre superpotencias petroleras en el contexto de un cambio en las relaciones de poder internacionales. En este momento más que nunca, el mundo gira en torno al petróleo. Sin él, no hay transición energética, lo que lo convierte en un arma. Esta decisión de producir más puede dejar perplejo en un momento en que muchos observadores se alarman por el estado real de las reservas y aconsejan ya preservarlas al máximo. Y cuando uno se preocupa por saber qué queda realmente en el depósito, curiosamente, las cifras oficiales sugieren que el indicador sube cada año y aleja el espectro del pico de producción, el famoso peak oil, cada vez más en el tiempo. En este video que va a oler a arena y a fuelóleo, voy a explicar por qué las cifras son falsas, por qué el mundo podría quedarse sin petróleo antes de lo previsto y sobre todo qué consecuencias tendrá esto para los estados. ¿Qué le ha picado a Arabia Saudita? Desde 2022, Riad nos había acostumbrado más bien a reducir el flujo de los pozos de petróleo. Con la avalancha de petróleo de esquisto estadounidense que ha diluido fuertemente los precios desde la recuperación económica post-COVID, alguien tenía que encargarse de limitar la oferta. Arabia Saudita representa por sí sola el 80% de la producción de petróleo convencional en la OPEP y está sentada sobre la mayor reserva mundial. Pero nada cambia, la demanda sigue siendo igual de alta y son los estadounidenses quienes han acaparado todos los contratos después de la crisis sanitaria, especialmente con Europa. Cae a $70 y luego a $65. El objetivo era hacerlo subir por encima de los $80, un umbral cómodo para seguir siendo rentable, incluso vendiendo menos. Pero la primavera pasada, sorpresa, Riad anuncia de repente aumentar su producción e invita a la OPEP a hacer lo mismo para alcanzar 410.000 barriles por día más. Las exportaciones saudíes pasaron de 5,9 millones de barriles por día en abril a más de 7,5 millones en julio, su nivel más alto desde 2023. La OPEP+, en su conjunto, ha añadido más de 2 millones de barriles por día al mercado mundial. Desde entonces, los precios se han desplomado, el Brent ha caído por debajo de los $60 y el WTI coquetea con los 55. ¿Por qué una estrategia así, incluso cuando todos los productores sufren de esta caída de ingresos? Porque es un cálculo simple de hacer. Arabia Saudita no acepta que algunos socios como Irak o Kazajistán superen sistemáticamente sus cuotas. Riad quiere recordar quién manda, aunque tenga que inundar el mercado para romper la rentabilidad de quienes hacen trampa. Pero eso no es todo. Producir en exceso es también una manera de sancionar a Rusia e Irán, dos rivales políticos en la región, y de recordar a los occidentales que a pesar de los discursos sobre la transición energética, el mundo sigue dependiendo del petróleo saudí. El reino, con este gesto brutal, recuerda su papel central y se reposiciona como una potencia imprescindible. Lo que parece un sacrificio financiero es una inversión estratégica. A corto plazo, Riad acepta precios bajos porque tiene los medios, es decir, las reservas de petróleo, pero también en dólares. A más largo plazo, debilita a sus adversarios y asegura sus cuotas de mercado. Los Estados Unidos, gracias a su petróleo de esquisto, han podido durante mucho tiempo pretender jugar en la misma liga, pero el esquisto es 2 a 3 veces más caro de producir, más contaminante, y estos yacimientos se agotan mucho más rápido. El crudo saudí, cuesta menos extraerlo y fluye casi solo. Incluso a $50 el barril, lo que podría suceder ya en 2026, Arabia Saudita sigue siendo rentable. No es el caso de los productores estadounidenses que ven su industria tambalearse con cada caída prolongada de los precios. Detrás del ataque contra los competidores de la OPEP+, también hay una indirecta enviada a Washington. La mecánica de las cuotas, basada oficialmente en las reservas declaradas por cada país, añade aún más a la confusión. Es el mecanismo que permite repartir la producción entre los miembros, de manera que no se desequilibre el mercado produciendo ni demasiado poco. Pero desde los años 80, cada miembro de la OPEP ha tendido a inflar sus cifras, porque cuanto más altas son las reservas declaradas, más generoso es el cupo. Aunque la producción no ha dejado de mermar estas famosas reservas, las cifras oficiales aumentan cada año, como por arte de magia. El resultado es que nadie sabe realmente lo que queda bajo tierra. Oficialmente, las reservas mundiales son inagotables.
Oficiosamente es probable que ya estemos rascando el fondo del depósito. Conocen el peak oil, el famoso momento en que la producción mundial alcanza su máximo antes de comenzar un declive irreversible. Los expertos se enfrentan desde hace 20 años sobre la fecha del evento y las cifras oficiales artificialmente infladas desde los años 80 generan la ilusión de que esta fecha límite nunca llegará. Pero existe la realidad. El petróleo convencional, aquel que cuesta $30 extraer, ya está en declive en la mayoría de las regiones del mundo y proviene principalmente del Medio Oriente. Lo que compensa hoy son los petróleos no convencionales, el esquisto, las arenas bituminosas, el offshore en aguas profundas, todos mucho más caros y mucho más sucios. Según las cifras de la Agencia Internacional de la Energía, el planeta aún albergaría alrededor de 1.700.000 millones de barriles de petróleo al alcance de una excavadora, de los cuales solo 900.000 millones son de petróleo convencional. 1.700.000 millones de barriles, eso equivale a 45 años al nivel de consumo actual de 105 millones de barriles por día, de los cuales el 48% serían producidos solo por los países de la OPEP+. Es mucho y es poco, y es aún menos porque según los resultados de varios estudios, en lo que respecta al petróleo convencional, estas estimaciones estarían sobrevaloradas en cerca de 30%. En realidad, las reservas mundiales no son estimadas por geólogos u otros expertos, sino que se basan en las declaraciones de los países productores. Ningún control y ningún ajuste ha tenido lugar desde 1983, y a pesar de las perforaciones, todos los países declaran más o menos las mismas cifras cada año. Así es como las reservas de petróleo aumentan cada año mientras los pozos se vacían. Podrían entonces vaciarse más rápido de lo previsto bajo la presión de una crisis de oferta más o menos brusca. Es muy preocupante porque nunca hemos consumido tanto petróleo y vamos a seguir consumiéndolo en el futuro. Sin imaginar que la Tierra termine como en Mad Max, sería mejor aprender a prescindir de él desde ahora. No es evidente, lo sé. No se abandona así un descubrimiento responsable de una revolución industrial. Somos dependientes del petróleo. Es la savia de la civilización actual, como la electricidad, el vapor, el fuego o la rueda. Si la transición energética está en marcha, las energías renovables toman el relevo y el coche limpio va a salvar el planeta. Pero en los hechos, nada puede rivalizar con el petróleo. Su fuerza proviene de dos características únicas, su densidad energética y su facilidad de transporte. En un solo litro de gasolina tienes suficiente energía para mover una tonelada de metal por varios kilómetros, de una eficacia formidable. Ni la energía nuclear, ni la eólica, ni la solar pueden rivalizar. Para hacer funcionar el motor de una retroexcavadora, levantar una grúa de construcción o propulsar un avión de largo recorrido, sigue siendo el petróleo el que reina. Los enormes camiones de mina que transportan cientos de toneladas de minerales, todo eso funciona con diésel y con motores de combustión. A lo sumo, pueden funcionar con aceite vegetal, pero no hay batería capaz de alimentarlos. Lo mismo ocurre con los barcos de carga que surcan los océanos y los aviones de línea que no volarán gracias a paneles solares pegados en sus alas. Estos ingenios necesitan una energía concentrada, líquida, densa, inmediatamente utilizable y el petróleo sigue siendo irreemplazable. Y luego está esta ironía. Para construir baterías, vehículos eléctricos o aerogeneradores se necesita petróleo. La paradoja es cruel. También se necesita para extraer y transportar los minerales, para fabricar las fábricas, para transportar los componentes y se necesitará aún para reciclar los millones de toneladas de baterías al final de su vida útil. Reducirlo a su estatus de combustible es pasar por alto lo esencial. No solo alimenta nuestros coches y aviones, está en todas partes de nuestras vidas. Los plásticos que envuelven nuestros alimentos, los textiles sintéticos que llevamos, los fertilizantes que nutren los campos, las moléculas de nuestros medicamentos, los cosméticos, las pinturas, las carreteras por las que circulamos, todo eso está hecho a base de petróleo. No siempre lo vemos, pero está en todas partes. Quítalo de la ecuación y toda la economía moderna se derrumba. Volver al uso de la madera y el hierro es una de las drogas más duras y extendidas en el mundo. Sabemos que nos destruye, sabemos que su extracción contamina, que su combustión calienta el clima y que su escasez terminará por crear crisis en cascada. Pero como con toda adicción, la falta nos parece más insoportable que las consecuencias a largo plazo. Preferimos continuar, un poco más, esperando una solución milagrosa que no existe. Ahora que sí, América alberga esquistos y arenas bituminosas llenas de combustible en la mitad de su territorio. Deben ser transformados, eso cuesta caro, y al final hay que trabajar más duro para obtener menos. Un aumento de los precios permite hacer rentables nuevos proyectos de explotación, pero ya son conocidos e incluidos en las reservas. No compensarán la disminución de los niveles. Un mundo totalmente liberado del petróleo, eso inevitablemente llegará, ya que los recursos son limitados. Sabemos que su declive es ineludible. Toda la cuestión es saber cómo se llevará a cabo esta transformación, llena de obstáculos, desigual y que aún requerirá más petróleo para completarse. ¿Puede todo esto terminar bien todavía? No es fácil responder a esta pregunta. La transición hacia un mundo sin petróleo será desigual según los países y probablemente violenta. No hablo de una violencia al estilo de Mad Max, pero las tensiones geopolíticas y comerciales inevitablemente aumentarán al mismo tiempo que los precios. La humanidad tendrá que imponerse un verdadero desenganche. Los países que sufrirán menos son los países mejor preparados, que ya cuentan con sus propios recursos: Suecia, Islandia, Noruega, Finlandia o Paraguay. Aquellos que poseen las reservas, convencionales o no, Arabia Saudita, Estados Unidos, Rusia y sus aliados cercanos. En Francia hemos reducido el consumo de petróleo en 10,6% desde 2019, año de referencia antes del COVID, pero todavía alimenta a más de un tercio de nuestras máquinas. Concretamente, los precios del barril deberían seguir bajando este año y el año próximo debido a las maniobras estratégicas de la OPEP, para alcanzar, según las previsiones, $50 a $52, pero será para luego aumentar mejor.
Según algunos, el peak oil para el petróleo convencional se habría alcanzado en 2008, 2018, 2020 o 2025, pero en general hay consenso, ya se ha producido. La cantidad ajustada de las reservas sumada a los recursos no convencionales sugiere que solo quedan entre 18 y 20 años de consumo, con un peak oil general entre 2030 y 2040. Luego habrá que estar listo. No sucederá de un día para otro y no afectará a todos al mismo tiempo ni de la misma manera. En Europa, los ciudadanos recibirán cada vez más llamados a la sobriedad petrolera, a abandonar las calderas de fuel por la electricidad, a conducir vehículos eléctricos y a reemplazar sus generadores diésel por paneles solares. Luego serán las empresas las que deberán seguir las mismas directrices, los artesanos, los agricultores y las comunidades locales. Para el año 2035, el precio de un barril ya se habrá vuelto prohibitivo. Será un recurso raro y reservado para actividades estratégicas. El arma petrolera estará hecha de su potencia y Europa se encontrará rápidamente en una situación que habría querido evitar. Será ella quien tendrá que desintoxicarse primero. Cuando los yacimientos del Mar del Norte estén agotados, los estadounidenses guardarán su oro negro para ellos, como ya lo hicieron de 1975 a 2015, y los países de la OPEP más no podrán abastecer a todo el mundo. Probablemente tendremos que conformarnos con el gas como tratamiento de sustitución y habrá que arreglárselas con eso, a menos que ya se haya encontrado otra fuente de energía tan capaz como el petróleo para alimentar una revolución industrial. La energía nuclear, el hidrógeno, el gas, el aceite de colza, a pesar de los avances, los candidatos no son numerosos. Añadan más si conocen otros, y como siempre, estoy ansioso por leerlos. Si el video te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo. Y no olvides... Gracias a todas y todos por su fidelidad. Sigan siendo curiosos. Les digo hasta muy pronto en Money Radar.